Arnau, ábreme la botellita, mi vida. Bebe, más. ¡La vas a ahogar! Remuéveme, vete removiéndome el yogur. Comienza Tentáculos Crime. Chun, chun. Chun, 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 chun. Nos falta una musiquita, ¿eh? Nos falta una musiquita. Por favor, decirle a David Guetta que nos ponga algo. El yogur bien, ¿me abres el paquetito de pavo, por favor? Por supuesto. Pues hija, venga, ábreme el paquetito de pavo. Te iba a decir que me encendieses algo, pero yo a la playa ya no voy. A la playa ya no voy. No, en serio, vamos a ver. Hemos escuchado, por un lado, una versión destructora, que diría Rocío Jurado. ¡Destructores! Y muy poco novedosa de decir también. Terelu. Y que la hace aún más grande. Sí, engrandece la leyenda. Recuérdanos, por favor, el titular de el titular que hemos dado antes de ir a Publi es que la persona que le ponía el cenicero y el cigarrito a Terelu comía todos los días porque Terelu le traía el tupper de su casa. Bueno, pues ahí vamos. De momento ya enseñando el tentaculillo. Pero Lequio y Borrego, Borrego y Lequio, venga que dale otra vez. Hablando de Terelu. Está acostumbrada a tener servicio como siempre. Son vicios que no se pierden de un día para otro. Yo he vivido cómo tenía una secretaria que le seguía a todos lados con un cenicero en la mano. Y si no la tenía cerca para echar la ceniza, le montaba un Cristo de aquí te espero. Me duele porque Terelu no es así. Lo del cenicero es una leyenda urbana que tiene que terminar de una vez. Este tema os ha venido bien para eludir el comportamiento de tu hermana en Supervivientes. Todo se ha centrado en la tragedia de vuestro padre y lo del cenicero para no hablar de su paso por el programa. Que Carmen niegue lo del cenicero lo entiendo, pero que lo nieguen los demás que conocen a los testigos de eso, que siguen trabajando aquí, no lo entiendo. Yo pegaba los chicles debajo de las mesas en Mediaset. Pegaba uno cada día. Es que no pudiste ver eso porque es mentira. No me obligues a sacar más mensajes. Esto del cenicero es absurdo. Se ha dicho por activa y por pasiva que esto es mentira. Lequio, tú no pudiste ver eso porque no pasó. Pero tú sí que tirabas las colillas al suelo. Siempre los que entran a contar estas cosas son gente con la cara tapada. Nadie tiene el valor de decir que Terelu les ha hecho eso. Estos testimonios no me valen. Estoy harta de esta leyenda urbana y de que se ponga a mi hermana como una déspota. Lo he repetido por activa y por pasiva. Tener a alguien que te eche una mano no es malo. La secretaria de Terelu me pidió trabajo. Todos nos hemos portado de fábula con ella. La gente en redes escribe con cuentas falsas. He conocido a muchos profesionales que tienen un ayudante personal. Mi madre tenía esta persona a la que pagaba personalmente. Mi madre curraba, tenía una ayuda y fin. Si queréis seguir con esta historia 150 años, seguid. Mira, Rocío, yo no doy puntaditas sin hilo, ¿vale? Entonces, hay que ir a la hemeroteca. Y la hemeroteca dice que en el año 2018, en junio del 2018, justo cuando estábamos nosotros en Sálvame haciendo, bueno, pues lo que os contaba antes, ¿no? Cuando empezamos a decir que si, bueno, pues eso, el drama de Terelu, unas declaraciones que salieron a la luz en Sálvame que afirmaba que durante su etapa de presentadora en Telemadrid era una prepotente y mala compañera. Bueno, pues efectivamente, cuando esto sucede, pues como ahora, ¿no? Hay compañeros que apoyan a Terelu, otros compañeros que apoyan la versión de que si era prepotente, mala compañera, etcétera, pero casualmente hay dos personas que en aquella época apoyaron muy fuertemente a Terelu, que eran Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio, ¿vale? Entonces, decía Ana Rosa entonces, ¿alguien me puede explicar a cuento de que viene ahora a sacar una cosa que ocurrió hace 20 años, suponiendo que ocurriera? Alessandro Lequio también, esto es una información de Fórmula TV, está en la hemeroteca. Alessandro Lequio también se posicionó a favor de Terelu Campos y criticó a aquellos que se atreven ahora a remover el pasado y que no lo hicieran en su momento. Lo peor es que los que ahora la critican en su momento soñaban con verse en la corte de las Campos. No quiero montar una guerra, pero que intenten derribar del caballo a Terelu los que hasta ayer eran sus mamporreros, es que clama al cielo. Alessandro Lequio, Dixit. Adelante, Insua, tu info. Pues vamos allá. Yo ya he hablado con Pepa, más me ha dejado de decir su nombre. Pepa fue la primera ayudante que tuvo Terelu en su vida. Cuidado porque esto sale en los tapines también, ¿eh? Ponte mono, claro, David. Mono vengo de casa, la verdad. Perfecto. Terelu había trabajado en Día a Día y dio el salto a Telemadrid a trabajar en su primer programa, ella solita. Entonces cogió una persona con la que ella había trabajado y se la llevó. Esta persona fue Pepa. Pepa es la persona que todo el mundo dice que le encendía los cigarros. Y efectivamente esto ocurría, y me lo cuenta Pepa, que ocurría como parte de su trabajo y que además de trabajar juntas eran amigas y que para ella ni era humillante, ni lo vivía como algo, lo vivía como ella también lo hacía. Y cuando llegaba a la Publi para que a Terelu, que estaba presentando un plató, que todavía se podía hacer esas cosas dentro de los platós, le diera tiempo, ya llegaba ella con uno para cada una y se lo echaban allí juntas las dos. Me cuenta que ella siempre ha sido complicadísima para comer, ella, Pepa.
y que Terelu lo sabía, y como en la tele no le gustaba comer, Terelu le traía todos los días de su casa el tupper para que comiera, y que comía todos los días muy a gusto y muy bien gracias a Terelu, que además las lentejas de Terelu me dice que son lo mejor del mundo. Es muy buena cocinera Terelu. Luego me contó una cosa que a mí me dejó impactado, que tanto Terelu como Teresa, su madre, se portaron fenomenal con ella. Ella me cuenta que tenía una circunstancia familiar complicada porque su familia vivía en Serbia. Estamos hablando del año 98-99, cuando la OTAN, la guerra, ¿no? Efectivamente, el conflicto de Kosovo después de la guerra ya. Y la toma de Serbia. En Serbia se cortan todas las comunicaciones y ella no tenía forma de ayudar a su familia. Y entonces, a través de Terelu y de Teresa y de los servicios informativos de una cadena generalista de este país, consiguen llevar 150.000 pesetas a sus familiares en Belgrado, y que ella le dice: oye, yo este dinero no dispongo de la hora, si me lo dejáis, me lo podéis descontar luego de la nómina poco a poco y yo os lo devuelvo. Se lo dejaron, lo llevaron a Serbia, llegó a su familia que estaba en Belgrado y nunca le cobraron el dinero que le habían adelantado. Se lo prestaron a fondo perdido. Se lo prestaron a fondo perdido. Pero es que si algo es Terelu, es generosa y Sí. eso se ha hablado siempre. Bueno, pero tú puedes... Absolutamente todo. Ya, pero tú puedes... Sí, pero es que, fíjate, para mí el valor que tiene este testimonio, y eso no significa que haya personas que tengan o que hayan tenido una Otra mala experiencia con claro. Terelu, evidentemente aquí cada uno cuenta su experiencia. Yo tengo la mía, gente que ha trabajado con ella y ha contado estas prepotencias y todas estas cosas, tienen un testimonio, pero a mí me parece que tiene muchísimo valor lo que te ha contado Pepa, a la cual le doy las gracias por haber querido hablar en Tentáculos, porque me consta que ella no ha hablado nunca. Claro, ella, el testimonio que nos está dando es que ella, que era la persona que aguantaba el cenicero, la persona que le encendía los cigarros, lo consideraba un trabajo. Y además me aclara que si en algún momento ella hubiese sentido eso como una humillación, lo habría denunciado, pero no en televisión, en un juzgado. Vale. ¿Podemos decir que esta persona también estuvo organizando la boda de Terelu? Eso es otra de las cosas que me cuenta, que además en aquel momento me La de cuenta Alejandro que, Rubio, ¿eh? Justo, que Jesús Mariñas estaba en la boda y le llamó la atención que en un momento de la boda Terelu se abraza a una mujer y se echa a llorar y le dice algo y Mariñas se queda con el detalle, entonces le pregunta: oye, ¿quién eres tú? Porque te abraza Terelu y llora. Y esa persona era Pepa, que había organizado la boda, vamos, dejándose la vida en ello. Hombre, imagínate organizar la boda de Terelu Campos con Alejandro Rubio en el Hotel Real de Santander, con no sé cuántos invitados habría, pero me imagino que aquello fue tipo boda de la tercera infanta, y organizar esa boda. Y además me cuenta que Terelu la abraza y ya se viene abajo de toda la presión y todo, y se echa a llorar y dice: gracias por haber hecho posible mi cuento de hadas. O sea que la relación entre ellas era de amigas. Y ya me cuenta que trabajan juntas desde el año 97 hasta el año 99, que ella deja de trabajar con Terelu porque es madre y decide que en ese momento quiere parar su vida, dedicarse al crío que ha tenido. Además, las maternidades de Pepa y de Terelu van muy seguidas en el tiempo, y que cuando ella lo deja porque ella quiere y se va, ella se encarga de formar a la otra chica que continúa con Terelu, y la relación se enfría porque son muy diferentes ellas dos, pero que aún así, cuando su niño nace, que nace meses después, porque ella se va embarazada, un día está en casa, primero Terelu fue al hospital a conocer al niño, y otro día está en casa y le llaman y empiezan a entrar cajas y cajas y cajas de los grandes almacenes británicos, y en esas cajas que había todo lo que ese niño podía necesitar en su primer año de vida. Ropa de marcas, pañales, papillas, absolutamente todo. Regalo de Terelu. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de un perfil que no tiene nada que ver, porque entiendo que ella, si habla con este cariño después de trabajar codo con Terelu en la etapa precisamente de Telemadrid, entiendo que no estará de acuerdo con ese otro perfil que se está dando de ella. No sé cómo ella está viviendo todo lo que se dice en televisión de Terelu. ¿Te ha dicho algo de eso? Se lo he preguntado y me dice que efectivamente en el tiempo que ella trabajó con Terelu, igual que tiene buenísimas experiencias como las que me cuenta, obviamente tenía momentos en los que chocaban, pero como cualquier otro compañero, que lo que le parece injusto es que solo se recuerde esto y que 25 años después la llamemos para preguntarle: oye, ¿qué tal tu experiencia con Terelu? Y que nadie salga a decir estas Pero cosas. esta mujer nunca vio una manera de ser claro de que lo Terelu vio, Gonzalo, pero como los otros. Como si tú y yo discutimos aquí por cualquier cosa y tenemos un enganchón. Pero eso es lo que ella la vive gente con habla más allá de enganchones. O sea, se pinta una silueta de Terelu muy diferente a la experiencia que tuvo ella. Sí, pero fíjate, como todo el mundo pone el foco en el true crime del cenicero, y de la actitud que podía tener ella, ¿no?, con la gente, se ha llegado a hablar de que tiraba chicles. Sí, claro, también. pero es que no tiene absolutamente nada que ver ese relato con lo que nos está contando Ahora, David, Carlota, que está contándolo por boca de la es en persona. el mismo momento vital, que es cuando Terelu estaba presentando un programa. Yo tengo una pregunta. No, en el top de Terelu. Claro. Carlota, porque capaz que vos me puedes responder. Imagino que en caso de Terelu hacer todo esto que le atribuyen, no sería ni la primera ni la última persona famosa en hacerlo. ¿Por qué se habla así de Terelu
y no de otras personas que seguramente hagan cosas ¿Sabes así por o qué? peores? Porque ¿Hay un por Terelu qué? nunca ha hecho nada para frenarlo. Porque Terelu, más allá de contestar y decir, me parece una tontería, no sé qué, nunca se ha puesto seria, nunca ha llegado, ha dicho hasta aquí, nunca ha ido contra un compañero, porque es lo que os decía el otro día, que ella, en el fondo, tiene un sentido de compañerismo mucho más exacerbado de lo que le tocaría, porque a lo mejor a mí me lo cuentas y te digo, te voy a poner una demanda, porque estás difamándome. Pues Y mira, ella no lo hace. ese hasta aquí a lo mejor podría llegar ahora. ¿Por qué? Porque a Terelu no perdóname le... un segundo que me está... A ver, yo también quiero decir que cuando en el diario se destapaban estas cosas y había tardes en las que se contaban relatos como el que vamos a volver a escuchar, porque aquí hemos escuchado versión Arnau, versión Es que Insua, y ahora Tentáculos vamos a están todas las escuchar versiones. también la versión de un trabajador, de un ex trabajador, me parece que estuvo con ella, que lo emitió ayer Tardear, lo vamos a escuchar ahora, pero a ver, también quiero deciros una cosa. Terelu no lo pasaba bien y tenía también conversaciones con la dirección de Sálvame para decir, oye, por favor, yo creo que ya está bien. Que también lo tengamos claro, quiero decir que ella no es que dijese, venga, que tenéis mierda mía hoy, pues venga, me voy al plató súper contenta. Evidentemente no lo llevaba bien, esto es así. Pues justamente era lo que te iba a comentar, esas conversaciones van a volver a existir porque a Terelu Campos no le molesta lo que se cuente, lo que se diga, la gente que hable. Lo que le molesta es que su cadena, la cadena que está apostando por ella, la cadena que le está dando hueco, que ha sido la estrella de Supervivientes y les ha hecho un favor porque ha arrasado en audiencias y absolutamente todo, también gracias a Terelu. Que esa cadena a la que tantos favores le está haciendo, de voz a toda esta gente. Bueno, pero la cadena puede vivir tranquilamente sin Terelu, o sea, son favores mutuos. Bueno, O sea, la cadena puede vivir sin Terelu, pero de momento, como anunció aquí Kiko Hernández, va a presentar en verano y va a tener luego su propio formato. No, eso sí, eso sí. Vamos a escuchar lo que ayer desveló el programa Tardear. Lo que cuenta Lequio es verdad, y la explicación que da Terelu también. Cuando se permitía fumar en los platos y las publicidades eran cortas, a Terelu no le daba tiempo a fumar, y su asistente personal le traía el tabaco, le sostenía el cenicero y le encendía los cigarros. Yo no tengo ningún problema con que Terelu tuviera un asistente personal. Tú tienes tu asistente personal, le pagas y concretas con ellas cuáles son sus servicios. Solo digo que lo que cuenta Lequio es verdad, que Terelu tenía un asistente que le llevaba el tabaco, le abría los refrescos y le removía el yogur. A Terelu le gustaba tomarse el yogur removido y su secretaria lo hacía por ella. A los demás no nos parecía muy normal que para abrir una lata o una botella de agua alargase el brazo para que ella lo abriera. Yo no vi que Terelu tratase mal a su secretaria, pero no siempre le daba las gracias. Aunque entiendo que si era parte de su trabajo, a mí tampoco me dan las gracias en mi trabajo y no me parece mal. Yo no juzgo, yo solo cuento lo que he visto y he vivido. Terelu necesitaba ayuda para todo. En cuanto a lo del chicle, todos los que trabajamos en televisión sabemos que en cuanto se enciende la cámara y tienes un chicle dentro, al primero que pase por al lado, se lo han dado. ¿Quién no ha cogido un chicle masticado? En aquella época no era tan raro estos comportamientos por parte de las estrellas del momento. Ella era una estrella y se comportaba como una estrella. Terelu tenía las espaldas muy bien cubiertas. Pero si es que de verdad no veo problema en que Terelu sea así. Es que yo soy Terelu y miraría a cámara y diría, mira, si durante mucho tiempo me he comportado así, a mí me lo han permitido, mis azafatas barra asistentas barra ayudantes, como le quiera llamar, no les molestaba, era una cosa que se hacía, que todo el mundo lo hacía, o no, no lo sé, pero que al final era un acuerdo al que yo llegaba con esas personas, había esa confianza y no pasa absolutamente nada. Sí, pero la están tratando de clasista. Pero es que si yo llego a un acuerdo contigo en que tenemos la confianza de que tú me des el chicle, no pasa absolutamente nada aunque me tires el chicle. Es una persona que hasta hace poco estuvo en un reality al cual le ayudó y le favoreció con su imagen con respecto a lo que contó Kiko del programa, y que ahora que ella hizo el favor de ir a este reality y le van a devolver aparentemente conducir un programa, o sea, está perdiendo toda la imagen positiva que le dieron, o sea, le están dando y sacando al mismo tiempo. Bueno, pero eso es marca de la casa. Eso ha pasado toda la vida. Eso ha pasado toda la vida. Yo también quiero decir que, mira, cuando nosotros trabajamos en Sálvame, que es la etapa en la que yo puedo hablar, yo no la conocí en Telemadrid, yo la veía como espectadora en Telemadrid. Es verdad que las azafatas del programa, ¿no?, que estaban siempre para asistir a los colaboradores y a los presentadores, las azafatas hacían su trabajo, que era, bueno, pues ayudarnos con la ropa, con los horarios, estar pendiente de que todos estuviésemos en plato a la hora que tocaba, que también estaban pendientes de lo que merendábamos. Recordad que Sálvame se llegó a emitir incluso durante año y medio 5 horas de 4 a 9. Y es verdad que Terelu, por ejemplo, como tenía unas necesidades especiales, o ella consideraba que sus necesidades eran especiales, tipo, mi merienda es así, el paquetito del pavo me lo abres, como me lo abrió antes Mimi, quiero mi agüita, quiero mi no sé qué, quiero mi no sé cuánto, ella pagaba
a la persona que hacía el trabajo un extra que desde luego desde luego yo jamás le pagué a ninguna de las Pepa azafatas. también me contó que ella cobraba de Terelu, que a ella Terelu Claro, no le no, efectivamente. Pero es que sin extra tampoco pasaría nada, me refiero. Si yo tengo la confianza con Mimi, pero escúchame. de yo hacer así, Pero porque le también molesta habla el de un chicle, y yo coger su chicle y tirarlo, ¿qué problema hay Sí, con pero que sí lo haces Terelu todos lo haga los con días. una azafata? Pues sí, Mira, todos yo los os días voy a distinto. decir una cosa. Si Sálvame ha durado 15 años, casi 15, ¿no? 14 años, no es ni por los directores que ha tenido, ni por los colaboradores que ha tenido. Es por las azafatas que ha tenido y por la directora de este programa. Porque yo te puedo asegurar que los fuegos que ha apagado Rocío, de los colaboradores, Terelu incluida, de absolutamente todos, la persona que mejor los ha sabido llevar eran Rocío y las azafatas Y del Rocío, programa. no sé si puedes contestar, ¿pero te sentías obligada o lo hacías porque realmente te salía? Ella ha apagado fuegos y lo hacía encantada. Pero tú, por ejemplo, Rocío, mójate. Entre la versión de Arnau y la versión de Insua, ¿tú de cuál estás más cerca? La versión de un testimonio que me ha escrito. Por tu experiencia. O podríamos decir que la Terelu que has vivido tú es una mezcla de las dos. Vale, tú puedes haber vivido cosas, tú has podido vivir cosas o arranques o momentos con Terelu de convivencia complicados, con muchos otros también, efectivamente, pero tú o sea, la Terelu a la que se describe en Telemadrid, tú no la has conocido. Vale. Bueno, pues también os voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que pasaba en Conte de Tarde cada vez que llegaban las Navidades? ¿Qué? Que invitaba a todo el mundo a cenar, ¿no? ¿Lo sabéis o no? A mí Pepa algo me ha contado. Pues cuéntanoslo tú. A mí Pepa me ha contado que en Navidad ella tenía, o sea, ella por ejemplo, si un día le decía a Terelu, oye, ¿qué jersey más bonito llevas? Llegaba la Navidad y tenía el jersey de la misma marca, el más caro que hubiera. Bueno, pues yo os puedo decir que en la redacción de Conte de Tarde, que esto yo ya no lo he vivido en Sálvame, en la redacción de Conte de Tarde, todas las personas que trabajaban en el equipo tenían un regalo personalizado en Navidad, comprado por Terelu. Pero insisto, ¿por qué Terelu Campos no dice eso? Dice, sí, pasaba esto, pero tenía la confianza con la gente como para que pasara pues eso. porque ya no tendrá ganas de contar lo que hizo o lo que dejó de hacer. Bueno, hasta aquí el True Crime. ¿Cómo lo pronuncio bien, no? True Crime. True Crime de Terelu Campos y su cenicero. Yo creo que se han contado cosas muy fuertes y muy interesantes esta tarde, os doy la enhorabuena. Pero me queda ahora mismo un tema que a mí me tiene atrapadísima. A ver, esta semana sabéis que se ha conocido la noticia de la muerte de Val Kilmer, un actor maravilloso en mi opinión. Pues resulta que Val Kilmer no se ha salvado y se ha muerto de neumonía porque su creencia, que creo que es, ¿cómo se llama? Recordádmelo. Ciencia cristiana. Ciencia cristiana le impedía acudir a la medicina. Pero no es el único famoso que ha renunciado a la medicina y que se ha quedado en el camino. Atentos al vídeo. La cruda historia de Val Kilmer, el actor que murió creyendo en la ciencia cristiana y enterró a su hermano con solo 15 años. Solo creía en los mandamientos de la antigua iglesia de la ciencia cristiana, que aseguraba que curaba enfermedades. Val Kilmer se niega durante mucho tiempo a tratar su cáncer de garganta y cuando quiere acudir al médico ya es demasiado tarde. Mucha gente asume que me puse en peligro por ser científico cristiano, pero muchas personas han sido sanadas por la oración a lo largo de la historia registrada. Y muchas personas han muerto bajo lo que era la medicina moderna de su época. Steve Jobs rechazó una operación contra el cáncer y optó por una dieta macrobiótica. 9 meses es lo que tarda Steve Jobs en recurrir a la medicina convencional. Su familia le pedía que por favor no hiciese uso de la medicina alternativa, pero él no escucha a nadie y cuando finalmente decide hacerles caso, su cáncer se había extendido provocando su muerte. El Macpherson revela que tiene cáncer de mama y que se opone a tratarse con quimioterapia. Hasta 32 médicos le aconsejan someterse a la quimioterapia, pero ella recurre a un método muy distinto. Según ella misma explica, un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón. Se trata de una medicina integrativa, una pseudoterapia que podría terminar costándole la vida según la opinión de los médicos. ¿Qué les lleva a renegar de la medicina tradicional? ¿Deben estar permitidas estas pseudoterapias? Todos los detalles hoy en Tentáculos.
o sea, que se quedan Mimi y David Insua para hablar de este tema. A mí me tiene sobrecogida porque de verdad que cuando me enteré de la muerte de Val Kilmer, yo es que además soy muy fan porque recuerdo, vamos, yo creo que la película de Top Secret la he debido ver con mis hermanos y con mis primos pues unas 150 millones de veces, ¿no? Y luego también me encantó su papel en Jim Morrison, creo que hizo un Jim Morrison increíble. Y claro, de pronto, o sea, increíblemente, ¿no? Esta persona decide, le detectan un cáncer de garganta y por sus creencias religiosas que le impiden acudir a la medicina, se ha muerto. Pero es que él se crió con estas creencias, o sea, su madre y sus hermanos también pertenecían a la Iglesia del Cristo Científico. El oxímoron del nombre de la iglesia también lo comentamos en otro momento. Muy fuerte. Y fue gracias a los hijos, pero... Y de hecho él en las entrevistas que dio inmediatamente posteriores al primer diagnóstico de 2014, él no decía tengo cáncer de garganta. Decía, ahí se intuye un cáncer o hay una sugerencia de cáncer de garganta. Claro, es que lo fuerte de esto es que él en el 2014 se encuentra un bulto y lo que él hace para tratar ese bulto es rezar. O sea, se limita a rezar. Ah, bueno, claro, lo importante es que expliquemos eso, ¿no? Esta creencia, ¿no? O esta fe, fe, lo que dice es que no hay que acudir a la medicina cuando hay una enfermedad, sino que todo se puede resolver con meditación y con rezos. Y no es hasta el verano de 2015 que él se despierta una noche rodeado de sangre en la cama y cuenta que es que ha estado vomitando mientras dormía y son sus hijos quienes le dicen, papá, hasta aquí, vamos a un médico y que te trate lo que sea que tienes. Y es ahí cuando le descubre que tiene un cáncer y luego ya terminándose de radiación, quimioterapia, operándose, haciéndose una traqueotomía, perdiendo la voz. Pero claro, si se hubiera tratado en el momento en el que se descubre ese bulto, que es un año antes, posiblemente no hubiera tenido las consecuencias. ¿Y qué sabemos de esta fe? Cuéntanos un poco, Mimi, ¿qué detalles conocemos? Yo lo he estado mirando y la verdad que me parece fascinante el que alguien se dé a una fe que... Bueno, iba a decir con todos mis respetos, pero la mujer se ha muerto hace 1000 años, o sea que la inventó una tarada. O sea, esto lo inventó una mujer que se llamaba Mary Baker a finales del siglo XIX y era una mujer que tenía muchísimos problemas, tenía todos los daddy issues del mundo pues imagínate, Boston, siglo XIX, mediados del siglo XIX, pues la gente no era el mejor ejemplo y en lo que se basa es en eso, en el rezo y en la meditación, sobre todo el rezo y el rechazo de la medicina. ¿Pero claro, por qué el rechazo a la medicina? O sea, ¿en qué se basan? Es que esto se ve en muchas religiones, no creo que sea la única en la que se ve. Todos se escudan en que hay algo en algún punto de las escrituras en la que la interpretación que le quiere dar esa fe en concreto es no podemos hacer A. Léase transfusiones de sangre, léase lo que sea. Y en este caso es cualquier tipo de medicina moderna. Pero claro, la medicina moderna del siglo XIX a la del siglo XX... Claro. Y sí que es llamativo que en el caso de esta creencia, Estados Unidos es un país como muy laxo, o sea, intenta como respetar muchas fees, no tiene una religión concreta, hay leyes federales que incluso hacen como exenciones en el caso de X fees, y en el caso de esta creencia, entre el 87 y el 90 hubo más de 50 casos de padres que fueron llevados a los tribunales por negligencia con resultado de muerte en sus hijos, es decir, más de 50 casos en los que niños y niñas fallecieron de enfermedades que se podían haber tratado fácilmente con un tratamiento o con atención médica que sus padres negaron por la creencia que tenían. Porque entiendo que esto en España no podría suceder. Quiero decir que las leyes españolas, os traslado la pregunta. Yo entiendo que estos padres que deciden, teniendo a sus hijos enfermos, no, por sus creencias, no acudir a la medicina, entiendo que habrá estados en los que no se puede intervenir, que eso es decisión de los padres, pero sin embargo en España ¿eso podría suceder? Pues yo lo he hablado hoy con una doctora y le he preguntado directamente los dos casos, en el caso de los adultos y en el caso de los menores. En el caso de los adultos, si tú tienes una creencia que interfiere con una necesidad médica, se te respeta y pues si no quieres recibir quimioterapia, no te dan quimioterapia. Pero en el caso de los menores, el protocolo que se activa en los centros hospitalarios españoles es avisar al juzgado de guardia. Y es el juez de guardia el que se encarga, por ejemplo, si tú necesitas una transfusión de sangre y tus padres son testigos de Jehová que están en contra de este tipo de tratamientos y ellos dicen, no, a mi hijo no se lo pone, la médico o el médico llama al juzgado de guardia y es el juez de guardia en el que prácticamente en todos los casos obliga a que se le transfunda lo que necesita. Afortunadamente. También me llama mucho la atención, bueno, estamos hablando de este caso, tenemos más datos de Val Kilmer, porque no sé, Rocío, si quieres te cuento ahora la anécdota de la última película o lo va a contar luego Paula, vale, pero vais a conocer los detalles interesantísimos de cómo arropó en ese momento Tom Cruise y Val Kilmer, que fueron enemigos en Top Gun, que luego hubo la segunda, bueno, el remake, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay un detalle muy chulo que nos lo va a contar luego Paula Gosende, pero claro, no es la única persona que ha fallecido por renunciar a la medicina, también sucedió con Steve Jobs.
Cuéntanos de Steve Jobs. No, yo Steve Jobs no sabía que había rechazado ningún tipo de tuvo tratamiento. un tipo de cáncer que es muy agresivo y que rara vez tiene cura, por desgracia, que es el de páncreas, que hace falta mucha investigación. Continuamos hablando de Steve Jobs y del Macpherson, que hemos visto esos dos casos en el vídeo. A la vuelta, enseguida volvemos. Cansados, la verdad. A ver... Pero me encanta que seguís graciosos, dicharacheros, con ganas, con energía. A mí me preocupa, quiero que salgáis, que os vayáis a comer un helado con vuestros amigos, que disfrutéis el fin de, que hagáis cositas y que nos echéis del menos porque el lunes volvemos, sí. Que si estoy cansada, llevo un trote encima. Me siento en el otro sitio, chicos. Siéntate. Así no tenéis que mover la cámara. Claro, no sé. Bueno, y encima estoy un poco cabreada con el señor Arnau porque mañana habíamos quedado. Ah, sí, le he cancelado. Y ya no. Y a Santi también. Y a Santi que lo... también. Ah, ¿dónde está la cámara? Ah, es esa. Es esa. Ah, perdón, yo mirando para Posta allá. para la cámara, guapa. Ah, pues Santi, que lo acabáis de ver ahí cogiendo unas tazas. ¿Cómo que nos cancelan? No nos cancelan, nosotros nos quedamos aquí. Cancelarnos de cancelación mediática, no del programa. Nosotros aquí seguimos. Claro. Cancelación se refiere rollo como a Carla Sofía Gascón. No, que no, sigue viva pero no, cancelada. se estaban refiriendo al otro. Ah, al Por programa. eso me he preocupado, pues claro. no, cariño, claro que no. Claudia en la mesa con la telefondo, pareces presentadora de informativos con el portátil. Voy a jugar un poquito a Sirena Venga, te Blanco. dejo sola. No. Y tú, hagamos un dúo de presentadores. Yo no podría presentar contigo. Con el telediario. Es que nos miraríamos de la risa. Sería algo así como... Buenas Arnau, noches, el ¿cómo se tentáculo está refieren a la sad. gente? Pues le damos la vuelta. No, es ¿Por que qué dar la no? vuelta nos dio mala suerte. ¿Por qué? Bueno, me ha tomado por culo, me da vuelta. Pero es que es el pulpo rechulón, es el pulpo ready para el fin de semana. Reyenbaker X. Aquí lo tienes. Arnau, ¿quieres ser mi novio? No, no le conozco. Ah. ¿Y el mío? Creo que te podría hacer trenzas como mucho. Bueno. Todo es empezar. Arnau mola mucho. Sí, lo estoy viendo por lo que dijiste. ¿Qué dijimos? Clau, sección paranormal haciendo bocatas que tenemos hambre. A mí me Carlota, encantaría empezar a hacer bocatas. Te pone Mari Carmen. Ánimo, Carlota, que ya queda poco para terminar el programa. 5 minutos. Te quiero, Mari Carmen. Que te quiere, dice. Pulpo rechulón. Creo que no. Nos encantaría. Estáis invitados a venir a Obregón, donde se rodó Crepúsculo. ¿Por qué no vamos? ¿Voy a confesar algo? Que no te gusta Crepúsculo, que no las has visto yo tampoco. Ah, no las he visto. No las hemos Malísimas. visto. Dice Álvaro ¿Son el cámara malas? que malísimas. Oye, me encanta Jessica Tentáculos Rasal. y a mí me encanta que os quedéis hasta el final. Me gustas. ¿Quién es Carlos tú, Jesús? Me gustas tanto. No empecéis con lo de las muertes, porque una vez eran eran verdad. Pero solo una vez. ¿Qué vais a hacer el fin de? Que vais a, bueno, Tú habías pues, quedado conmigo, pero yo ya había no. quedado con Arnau y ya no, pero mañana es la manifestación por los alquileres, tanto en Ay, no tengo Madrid llaves. como en Iba a hacer Barcelona. así. En Madrid No, a las 12 de Madrid, Barcelona, Sí, bueno. Valladolid, Valencia, en todos Todo. lados. ¿Tú vas a ir a la de alquiler Barcelona? Sí, a por las un 6 de la alquiler tarde en Plaza España. asequible. Claro, pues vas a Barcelona, ¿verdad? Pues mira, en Barcelona es la única región donde han bajado los alquileres un 6%. Eso es cierto. Porque ahí sí que se está aplicando la ley. Muy bien. Y por eso tú vas a ir mañana allí. Sí lo digo. Claro que sí. Arnau, te quiero que hiciste el pino. Gracias por valorarlo. Arnau, muy buen porque un profesional. 54% en la encuesta votaron que mi pino había sido un mojón. Bueno, y se hizo viral en Twitter. Yo esta mañana me he metido y solo veía a ti. O sea, ¿Ah, sí? solo veía tweets, o sea, no tuyos. Ay, de yo no lo he Twitter visto. Que escribían, yo tengo un hambre o ganas de comer. Mira, yo tengo mucha hambre y voy a bajar a por cena mientras termine de hacer las cosas del programa. No me escondo, no miento a nadie. No deberías, la verdad. Como que no debería. No, Sí, tú llevo sin debes de comer sacar nada este desde las programa 7:30 de la tarde. adelante. Pelis Tú me nuevas. abrirías la botella y me darías de beber. Sí, y me la pondría en la boca y te la daría de mi boca también. Arnau, eres para twink que o la twink? pasaras ya calentita. No entiendo la diferencia entre twink o twink. ¿Un twink sé lo que es? ¿Y ¿Y un un think? twink? ¿Qué voy a comer? Pues no lo sé, chicos. No lo sé. Bajaría Si os digo un- lo que le uno de los gustaría. sitios- Por favor. Me refería a una pizza. Claro. Luego no quejarse.
Ay, se va una persona. Voy a despedirme. Claro, y se va así sin... Si estáis en España... Claro que vamos a ir, claro que vamos a ir. Oye, Guidolina, ¿tú desde dónde nos ves? Hola. ¡Ay, que está la madre de Kim! Montfort. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Ahora te doy 2 besos. Ahora cuando termine la publi voy para allá. Clau, tú y nosotros. Pues me parece muy bien, familia Pingocha. Me encanta ese nombre de usuario. Kim... A ver, os cuento. No. A mí, Elia, ese tipo de comidas que me sienta mal a la tripa, de verdad. Está la madre de Kim, el jefe técnico, y a mí me hace mucha ilusión cuando vienen los padres de los compañeros, porque si ya somos una familia se siente mucho más cercana y me flipa conocer pues, a los padres, a las familias de los compis, claro que sí. Vengo ya cuando quedan 1 minuto. Feliz fin de semana a todos, chicos. Y buenas noches, y que disfrutéis, que para eso está la vida, y que os manifestéis todos por esos alquileres. Muy bien. ¿A qué viene esto? Hombre, porque mañana es la manifestación. Ah, claro. Claro. Sí. Pásatelo de locos el fin de... Eso pretendo hacer hipotálamo duro. El juego del hielito no, aquí solo abrimos botellas de agua. Un día El vamos a poner alrededor de la mesa y nos vamos a pasar el hielo con la boca entre todos. No. Sí. Que se contagie la mononucleosis y todas estas cosas y yo soy hipocondriaca. No. Nos tomamos un chupito de tequifresa antes y ya está. Chicos, buenas noches, que disfrutéis mucho del fin de semana. Gracias, y nos vemos el lunes a las 8. Adiós, buen fin de... Buenas noches. Bueno, pues estábamos aquí comentando en la publi todas estas cosas de Val Kilmer, las de Steve Jobs, porque Steve Jobs, recordamos que tenía un cáncer de páncreas, ¿no? Y él decidió no tratarse. Se trataba con medicinas alternativas y naturales, claro. El problema de este tipo de medicinas es que no tienen principios activos demostrados para tratar y más enfermedades tan graves como el cáncer. Bueno, y Carlos de Inglaterra, que también se está tratando el cáncer y se está criticando mucho el método que está utilizando. Es que Buckingham Palace, al primer momento que se le diagnosticó, estaban temblando porque él quería tratarse con medicinas alternativas. Es que él ha sido muy verde siempre en ese sentido, muy homeopático. Un personaje terrorífico, que luego fue juzgado por un montón de cosas terribles como, por ejemplo, pederastia, que se dedicaba a contradecir a científicos, y de hecho hubo un científico muy importante del Reino Unido que terminó yéndose del país y que dice que Carlos III es un señor que lucha contra la inteligencia porque apoya este tipo de pseudoterapias. Pero fíjate que yo he llegado a leer que está, que además esto también se contó en un libro hace muchísimos años, cuando se empezó a hablar del ayuno intermitente, de medicinas alternativas, cuando empezó a ponerse todo esto muy de moda, que yo no estoy diciendo, no estoy vinculando el ayuno intermitente a nada malo, porque yo sé que hay gente que le va muy bien y gente que lo está haciendo, pero se hablaba de que se introducía por el ano café. Esto se ha contado ahora, lavativas de café. Y las lavativas de café se supone que Carlos III las está haciendo como tratamiento a su cáncer. Lo peor es que lo diga. Porque lo ha dicho. Porque, claro, esto sale de sus círculos, porque lo malo no es que tú en tu casa te metas café, pues se puede decir ya a estas horas, ¿no? Por el culo. Claro. Pues café por el culo, pero luego lo peor es que lo cuentes, cariño. Yo lo he hecho por el ano, porque soy más Yo es por hacer un juego con el nombre del programa, ¿no? Con tentáculos. Claro. Pues mira, os había prometido, ponedme una fotito de Val Kilmer, que es que no se podía ser más mono. Mira, Val Kilmer, cuando empezó a tener estos problemas con el cáncer de garganta, empezó a perder la voz. Lógicamente, él también reclamaba que a raíz de tener ese problema y esa enfermedad, que le habían dejado de dar trabajo, que ya no le daba trabajo porque obviamente es muy complicado ser actor y no tener voz, ¿no? Pues fíjate lo que hizo Tom Cruise, que como te digo una cosa, te digo otra. Ana de Armas, huye de él. Pero fíjate lo que ha hecho Tom Cruise con Val Kilmer, como lo quería en Maverick, ¿no? En este remake de Top Gun. Val Kilmer le dijo, mira, yo me encantaría, pero no puedo porque no tengo voz, no puedo trabajar contigo. Y entonces Tom Cruise le dijo, no te preocupes porque yo conseguiré que tengas voz. Y en la película, la escena que tienen, la voz de Val Kilmer está recreada con inteligencia artificial. O sea, que en este caso Tom Cruise, oye, aunque tenga sus cosas con la cienciología, que me interesa mucho este tema de las sectas y los famosos, Rocío, te lo dejo por ahí por si quieres que lo abordemos. Pero, hombre, las cosas como son, pues es un detallazo que un amigo y un compañero que ha sido muy importante en tu carrera, porque Top Gun fue la gran película con la que despuntó Tom, diga, tú no te preocupes que yo te echo una mano. Oye, tienes un cáncer de garganta. Hay varias versiones de eso, porque él, la cánula que tenía por la traqueotomía, un estudio de Londres le había recreado su voz para que lo pudiera utilizar
utilizar. Entonces no se sabe si realmente fue IA de la producción de la película o ese estudio de Londres que le hizo lo de la cánula. Y él hizo una película en 2020 con su hija Mercedes, que ella de hecho habla de la experiencia de trabajar con actores. Reivindicar un poco, ¿no?, el papel de padre de Val Kilmer. Gracias por traer el tema. No, pero es cierto, porque la gente que tiene unas creencias tan férreas hasta el punto de poner su salud potencialmente en riesgo, es de admirar que él a ninguno de sus hijos le haya inculcado o incluso impuesto las mismas creencias que él tenía y que al final claudicara y dejara que sus hijos le dejaran salvarse. Claro. Así que... Sí, pero bueno, pero fíjate, ¿no? Ojalá lo hubiese. Mira, es que impresiona mucho ver esas imágenes, además, porque es que es otra... O sea, claro, envejeció, pues claro, también se dedicaba a pintar, ¿eh? Él hizo un documental en el año 2021 que lo presentó en Cannes, en el que él mismo explicaba que por sus creencias a cualquiera que intentase como salvarlo, como querer que se tratara, lo tenía que apartar de su vida, y que las únicas personas con las que fue incapaz de hacer esto fue con sus dos hijos, que se llaman Mercedes y Jack, y sus hijos jamás han tenido ningún interés por esta religión ni por otras, pero siempre han mantenido como esta necesidad de intentar salvar a su padre de sus propias creencias. Pues es que yo me pongo en la piel de esos hijos y me parece tremendo, ¿no? Tremendo, claro, al final la fe, que es maravillosa, ¿no?, para las personas que consiguen, ¿no?, tener una mejor vida y tener un bienestar. Bueno, es un consuelo que los que no tenemos fe no tenemos. Exactamente, o sea, yo tengo mucha envidia a la gente que tiene fe, ¿no? Que fíjate que no tengo envidia de nada, pero es verdad que ojalá en algunas circunstancias de mi vida la hubiese tenido para que me reconfortase, ¿no? Pero qué duro que tú no tengas las creencias de tu padre y que tu padre te diga, es que no es negociable, es que no voy a tratarme, ¿no? Cuando ves que tienes algo, hombre, no estamos hablando de un resfriado, estamos hablando de una enfermedad que en este caso se lo ha llevado por delante, ¿no? Por eso te digo que es de respetar y de admirar el que dejara que sus hijos lucharan por él. Y es que al final es un tipo, porque de su figura siempre ha habido estos rumores, y es cierto que ha habido actores como Marlon Brando, que ha dicho yo con este tío no vuelvo a trabajar, y directores que incluso le han despedido de películas por el trato al equipo, que hablábamos antes de Terelu, con este por lo visto tiraba cigarros a los Psycho Kilmer en Hollywood. Psycho Kilmer. Entonces, detrás de toda esa leyenda negra, que fuera buen tipo como padre, que los hijos lo quisieran tanto y que él se dejara ayudar y luchar por encima de esas creencias, que insisto, no es algo como Tom Cruise, que llegó de mayor a la cienciología, no, esto le venía de pequeño, de cuna. Sí, no, evidentemente. Bueno, pues oye, ha sido un placer, Mimi, Insua, vaya semanita, ¿eh? Es que ha sido una semana trepidante, pero oye, aquí estamos, 11 de la noche, en riguroso directo, desde TEN y pulpitas, muchísimas gracias, muy buen fin de semana, a las 8 en directo, os esperamos el próximo lunes. Chao. Besitos. Adiós. Chao. Adiós.